Hermanos y hermanas. Buenas noches a todos. Sobre los misterios del reino de los cielos. Cada vez que se habla de los misterios del reino de los cielos, el Señor Jesucristo siempre usa parábolas. Incluso sobre los misterios del reino de los cielos. Nuestro Padre, o el Padre Celestial Yahvé, le dio al hermano Heber sueños proféticos. No solo habla en parábolas, sino que también hace adivinanzas. Es muy maravilloso. Porque el Padre Celestial hace que su propio Hijo venga a explicar los misterios del reino de los cielos, ya sea con adivinanzas o con parábolas, haciendo que la gente no lo entienda claramente. Incluso sobre los misterios del reino de los cielos, el hermano Heber habla del reino de los cielos casi todos los días, siendo él mismo el padre de la patria del reino de los cielos, y el monarca del reino de los cielos. Sorprendentemente no lo entendía por completo. Hasta ahora, es que empieza a comprenderlo gradualmente por completo. Antes hablamos de un sueño. Este sueño era un sueño de adivinar un acertijo. La explicación anterior tenía una parte correcta, pero hay muchas partes que necesitan ser explicadas hoy, para que los hermanos y hermanas puedan entender. Aquel día 10 de mayo de 2023. El Padre Celestial Yahvé hizo que el hermano Heber en un sueño adivinara un acertijo. Es decir, el hermano Heber tuvo un sueño. En aquel momento era el 10 de mayo de 2023. Ahora ya han pasado más de 3 años. En aquel tiempo, le hizo al hermano Heber adivinar un acertijo. Este acertijo consistía en adivinar el nombre de una persona. Este acertijo se llamaba Hin Jinjen. Es decir, significa oro, plata, plata. Para adivinar el nombre de una persona. Entonces, el hermano Heber lo adivinó en el sueño. Es muy maravilloso. El hermano Heber también lo encontró maravilloso, haberlo adivinado en el sueño, diciendo, se llama Hin Jinjen. Adivinar el nombre de una persona. El hermano Heber sabía que esta persona era una hermana, y también sabía que esta persona era de la familia de Heber, una de las nietas de su tío. Aquel tío se llamaba Juan Gaxiang. Juan Gaxiang, el tío. Su nieta se llama la hermana Juan Gajun. Así que el hermano Heber adivinó que Hin Jinjin era la hermana Juan Gajun. Pero en ese momento, el hermano Heber no sabía qué significaba adivinar el nombre de esta persona. Solo registró este sueño. En ese momento, el hermano Heber solo sabía que su nombre era la hermana Juan Gajun, la nieta de aquel tío. Pero solo registró este asunto. Pero el hermano Heber sabía en su espíritu que era muy importante. Pero por más que lo pensaba, no lo entendía. ¿Qué significaba? Más adelante, gradualmente, al traducir la Biblia y reflexionar sobre la verdad en el Apocalipsis. Sin darse cuenta, el Padre Celestial le enseñó diciendo, la hermana Juan Gajun es una mujer. Y también una hermana. Entonces, esta hermana simboliza el reino de los cielos. Nosotros entendemos. ¿Acaso el reino de los cielos no es la hermana Juan Gajun? Pero el Padre Celestial usa a una hermana para comparar el significado del reino de los cielos. Entonces, el reino de los cielos ¿es la ciudad de la Jerusalén celestial? ¿Es la ciudad de la Nueva Jerusalén? Antes, Iber confundía la Jerusalén celestial con el reino de los cielos. Esto es erróneo. Esto no es correcto. La ciudad de la Jerusalén celestial no es el reino de los cielos. Se le llama la capital del reino de los cielos. Una ciudad del reino de los cielos. Solo eso. Entonces, ¿qué es el reino de los cielos? En estos últimos días, hermanos y hermanas, al escuchar al hermano Iber hablar de la verdad, han comprendido que es el reino de los cielos. El reino de los cielos es el régimen de Dios y del Señor Cristo se llama el reino de los cielos. Por ejemplo, el Padre hizo que el hermano Iber soñara muchas veces, que obtenía a una hermana muy hermosa como esposa, y a donde quiera que él vagara, esa hermana también lo seguía de cerca. Sumamente hermosa. A menudo se usa a tal hermana como una metáfora del reino de los cielos. ¿Se la compara con una ciudad? No. Se la compara con la autoridad de Dios. Al igual que la esposa del hermano Iber, significa lo mismo. Entonces, por ejemplo, acabamos de decir que Hin Jinjin es una metáfora de la hermana Juan Gajun. Entonces veamos. En el Apocalipsis hay una mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza,
una corona de 12 estrellas. Esta mujer dio a luz a un hijo varón. Entonces, ¿esta mujer representa el reino de los cielos? ¿Y acaso ella, y el hecho de que en el sueño el hermano Iber tuviera que adivinar sobre la hermana Juan Gajún, significan lo mismo? Iber dijo, significa lo mismo. La del Apocalipsis vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza, una corona de 12 estrellas. Esa mujer, y la hermana Juan Gajún que el Padre Celestial le dio al hermano Iber en el sueño, significan lo mismo. Pero la hermana Juan Gajún en su sueño. Por supuesto, ella es una hermana, pero se usa a esta hermana para simbolizar una autoridad, para simbolizar el reino de Dios. Entonces, ¿por qué el reino de Dios se compara con Jin Jinjen? ¿Como una metáfora? ¿Qué significa Jin Jinjen? Hoy, cuando el hermano Iber estaba modificando nuestras canciones, el Padre abrió el corazón del hermano Iber, para que el hermano Iber lo comprendiera por completo. Esto también está relacionado con el sueño que el hermano Iber tuvo sobre Wenseng, en el cual, dentro de Wenseng, el primero se llamaba Guseng, y el segundo se llamaba Wenseng, pero en el sueño aparecieron dos personajes. Uno era Wenseng, y el otro era Guseng. Ambos eran como los ministros civiles y militares de más alto rango, dentro de la familia de un emperador. Guseng es el que administra el ejército, y Wenseng es el que administra el país. Solo estas dos personas. En el sueño también apareció el emperador sentado en un trono de gloria. Debajo del emperador estaban Wenseng y Guseng, y detrás de ellos también había muchos ministros civiles y militares. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Quién es el emperador? ¿Quién es Guseng? ¿Quién es Wenseng? El emperador es el Padre Celestial Jehová. El Santo Marcial es el Rey de Reyes. Y Señor de Señores, el Señor Jesucristo. El Santo Literario es el hermano Sibo, quien gobierna el país. Entonces, después, estábamos pensando, ¿qué significa oro, plata, plata? Les digo a los hermanos y hermanas, que decimos, que el reino de los cielos es un régimen político. Por supuesto, el reino de los cielos. El régimen, por ejemplo, ¿dónde está el régimen de China? En Pekín. Pero Pekín es una ciudad. No se le puede llamar un régimen. Solo se le puede llamar la ciudad de Pekín. El régimen está depositado dentro de las personas. Por ejemplo, ahora el régimen del PCC está temporalmente dentro de Xi Jinping, como si se trasladara gradualmente de vuelta a Hu Jintao. ¿Qué es un régimen? Un régimen es espíritu. ¿Entienden, hermanos y hermanas? ¿El régimen es que de lo espiritual? El régimen es espíritu. Nosotros nunca hemos oído que un régimen sea espíritu. Hoy el hermano Sibo dice que el régimen es espíritu. Entonces, ¿y el régimen del PCC? Es el espíritu de un espíritu maligno, o el espíritu de un ángel caído. Entonces, el hermano Sibo, el régimen que obtuvo se llama, ¿qué significa oro, plata, plata? Hoy, sin querer, la hermana Zawan también lo entendió. Oro, plata, plata. ¿Cuántos regímenes son esos? Un oro. Ella no dijo, no es así, no es así, sino, oro, plata, plata. Hay dos platas y un oro. El más precioso es el oro, seguido de la segunda plata, y justo después, las dos platas de atrás. Entonces vemos que oro, plata, plata representa el régimen. Entonces, ¿a quién pertenece el régimen del reino de los cielos? El régimen del reino de los cielos pertenece a Dios Jehová. Y también al Señor Jesucristo. ¿Y a quién más? Pertenece al hermano Sibo de Israel. Dicho esto, tal vez los hermanos y hermanas lo entiendan. Oro, plata, plata representa el reino de los cielos. Ese reino de los cielos también se llama el reino de Dios. ¿Y cómo más se llama? Se llama el reino de Cristo. ¿Y cómo más se llama? El reino espiritual de Israel. Así que, dicho esto, primero, ¿de quién es el espíritu del oro? Oro, plata, plata. El oro es lo más precioso. Es el creador. El espíritu de Dios Padre Jehová es el oro. Entonces, el régimen del reino de los cielos proviene primero del oro. El oro proviene de Dios Jehová. El espíritu de Dios Jehová es el oro. Y de la plata, hay dos platas. Oro, plata, plata. ¿Quién es la primera plata? La primera plata es el Señor Jesucristo, el Santo Marcial, es decir, el espíritu de nuestro Padre, el Señor Jesucristo, que es la primera plata. La segunda plata es el espíritu del hermano Sibo, y el espíritu del hermano Sibo
es que el padre y papá, dentro del hermano Sibo, crearon un espíritu recién creado. Sobre esto, en el futuro, el hermano Sibo lo entenderá mejor. Este es el régimen del reino de los cielos, llamado oro, plata, plata, que es el reino de los cielos. El reino del que habla el reino de los cielos. No es la capital. No es una ciudad. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo esto. Les dijo a sus discípulos: Mi Padre hace un pacto conmigo, otorgándome un reino. Y yo hago un pacto con vosotros, para que también recibáis el reino, para que estéis conmigo, sentados sobre Israel, en los tronos de las 12 tribus, gobernando la nación de Israel. Entonces, el Señor Jesús dijo, que el Padre Celestial hizo un pacto con el Señor, para darle el reino al Señor, darle el reino al Señor. ¿Qué significa esto? Resulta que significa darle el Espíritu de Dios, al Señor. El Espíritu de Dios es el reino de Dios. Entonces, cuando el Padre Jehová se lo dio al Señor, cuando el Señor fue bautizado en el río Jordán, el Padre Celestial dijo: Este es mi Hijo, a quien amo profundamente, en quien me complazco. El Espíritu de Dios descendió como una paloma sobre el Señor. En ese momento, el Señor Jesucristo recibió el reino de Dios, es decir, recibió el Espíritu de Dios, que es el reino de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo recibió el Espíritu de Dios. El Señor dijo: El Padre ha hecho un pacto para darme el reino. Dado que el Padre ya ha hecho el pacto, ha puesto el Espíritu del Padre dentro del Señor. Entonces el Señor Jesús dijo: Yo también hago un pacto con vosotros, para que también recibáis el reino. El Señor hizo el pacto diciendo que permitiría a sus discípulos compartir el Espíritu del Padre Jehová, que está dentro del Señor, y todos los que creen en el Señor. La autoridad del Señor, la autoridad del oro y la plata, entrará en todos los que creen. De esta manera, vendrá. Resulta que nosotros hablamos de un reino espiritual. Es oro, plata, plata. El oro es el Espíritu de Dios. Las dos platas, una es el Espíritu del Señor, y la otra es el Espíritu del hermano Heber. Por eso decimos que el reino de los cielos se llama oro, plata, plata. En el pasado, el hermano Heber también investigó en la Biblia qué significa oro, plata, plata, y vio el templo construido por Moisés. El tabernáculo santo, el tabernáculo. Dentro del tabernáculo construido por Moisés, estaba el arca de la alianza, tallada en oro. El candelabro de oro también tallado en oro. Y el altar de oro también tallado en oro. Las bases de plata detrás. Por ejemplo, las bases de este tabernáculo. Había 100 bases, y otras bases, algunas hechas de plata, y otras hechas de bronce. Al recordar aquello en ese momento, más tarde descubrimos que oro, plata, plata es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, y el Espíritu del hermano Heber, que proviene del gobierno de los tres. La autoridad de los tres se llama la autoridad del reino de los cielos. Pero la autoridad de Satanás en los ángeles caídos, en la Gran Babilonia, proviene de muchas fuentes, además de provenir de Satanás, también de miles y miles de ángeles caídos, pero los 144.000 celestiales. Todos ellos poseen el Espíritu de Dios. Pero la fuente del Espíritu proviene de Dios. El Espíritu de Cristo. En el hombre celestial. Este es el misterio del oro y la plata. Solo ahora entendemos que el reino de los cielos habla de gobierno. Es el gobierno de Dios. Dios pone el Espíritu dentro de los que heredan el reino. Dios y el Señor Cristo ponen el Espíritu. Por ejemplo, el Padre Celestial Jehová pone su Espíritu en el hermano Heber, y Heber obtiene el reino de Dios. Obtener el reino de Dios es ser rey. El Señor Cristo pone el Espíritu dentro del hermano Heber. Bien, el hermano Heber se convierte en Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces el Padre y el Señor hicieron al hermano Heber como Israel, es decir, el sol. De esta manera, el reino de los cielos se vuelve cada vez más claro. El reino de los cielos es un gobierno que proviene de Dios y del Espíritu del Señor Cristo, para producir una gran autoridad para gobernar el mundo. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.